6 de febrero de 2023 continuamos el estudio de Un teósofo mira al mundo, del hermano N. Sri Ram, en su página interna 82, que es la 86 de toda la obra, y en el párrafo en el transcurso de su historia. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales se emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. ¿Se ve bien la página del libro mío? Sí, se mira, sí. Gracias, mío. Bien, en el transcurso de su historia contemporánea, era lo que estaba él tratando, cómo la India había perdido gran parte también de su brillo anterior, pero conservaba todavía al principio, vamos a decir, hasta el mediado del siglo pasado. Algunas de estas cosas, lo único que muchas de ellas, con el caso del hinduismo y de otras filosofías, ya, como si dijéramos, decaídas, ya con algunos dogmas, que es lo que distingue a la filosofía antigua y al ocultismo de las religiones modernas, que todas tienden a ser nada más que dogmáticas y obligatorias a todo, donde el ser humano tiene que buscar la verdad por sí mismo. En el transcurso de su historia contemporánea, la India ha recibido en su seno y en su sangre, es decir, aún por una serie de expresiones de la vida misma física, la corriente de vida y del pensamiento que le han dado los hombres del Islam primero, porque el hinduismo fue modificado cuando las conquistas del Imperio Otomano llegaron aún a la India, y más tarde los pueblos vigorosos del lejano occidente, sobre todo Inglaterra, que fue la que predominó en la India, pero también en el sur de la India hubo colonias portuguesas, francesas, creo que de las dos. No recuerdo si alguna otra nación europea también tuvo. Eran como compañías que iban con el pretexto de comerciar, pero en el fondo era para acogerse, aunque sea un pedazo del país. Y lo colonizaban localmente, como Inglaterra colonizó el resto del continente hindú. El país... Sí, dime. Hay algunos que van a llegar un poco tarde porque están terminando las preguntas de Languas en la Escuela de Sabiduría. Gracias, mija. Gracias por avisar. Ok. El país absorbió el pensar de esos inmigrantes para sumarlo a su cultura. Es decir, la India sí fue muy amplia en recibir, sobre todo al principio, como es natural. Bueno, hubo dualidad, porque por ejemplo la India rechazó la reforma, y no la reforma, él no quiso reformar, vamos a decir, la implícita reforma que el retorno a la sabiduría divina original, que el hinduismo la tuvo, sobre todo como escuela filosófica, pero que después como religión fue decayendo y se separó. Ya, y fue donde entonces empiezan los dogmas, sobre todo de las castas, que no fueron dogmáticas cuando el Bhagavad Gita y la sabiduría de verdad todavía brillaba en la antigua Aryavarta. Pero ya después, aunque rechazó al budismo, sin embargo fue más receptivo a la influencia de otras religiones, como fue sobre todo el islamismo en el norte del país. Quizás por razones kármicas, ¿quién puede saber eso? Pero es verdad que el islamismo se absorbió y hoy es lo que es hoy Pakistán y todo, es decir, hasta todos esos descendientes después se separaron de su forma autóctona de sentir y pensar. Así que el país absorbió el pensamiento de esos inmigrantes para sumarlo a su cultura. Igual pasó con gran parte de Inglaterra.
de la influencia inglesa, no vamos a decir, ellos acrecentaron su riqueza y su diversidad, ayudando a formar el jardín de la India, como se le llamó, injertando elementos de sus propias especies que habían crecido a la par de las antiguas culturas hindúes, que ya también se habían ido diversificando por estos dogmas y esta decadencia, porque en un origen fue una sabiduría de la religión sabiduría, es decir, los rishis, como enseñaron, sobre todo a la primera subraza de nuestra raza raíz hace más de 1 millón de años. Pero claro, era imposible que se mantuviera más de 1 millón de años y medio o quizás mucho más, porque la edad de oro solamente dura más de 1.700.000, creo que, y 700.000 años, algo así. Es decir, que todo esto, ustedes ven cómo hubo estas alternativas de asimilación y de amplitud con algunas características decrépitas de dogmatización que hicieron del mismo hinduismo una caricatura de la filosofía original, que se fue también dividiendo en las 6 grandes darshanas, sin que en la historia se recuerde verdaderas guerras entre filosofías, sino predominio, y por eso se llamó así el jardín, injertando todas estas ideas, todas estas especies. Eso quizás en nuestra etapa actual de Kali Yuga se ha desconocido, porque en los demás lugares siempre ha habido reticencia y dogmas que se van, consideramos, cristalizando cada vez más, en vez de absorber todas estas variantes de la cultura humana. Así que injertando elementos de sus propias especies que habían crecido al par de las antiguas culturas hindúes, que ya también eran plurales a través, sobre todo, de las 6 grandes escuelas filosóficas. Y también ayudaron a sembrar las semillas que esperaban ser plantadas desde largo tiempo. La India ha recibido la influencia del amor a la libertad y a las tradiciones políticas de los ingleses, ya con una concepción democrática que han tratado de incorporar a la república, cuando ya en el 48 la corona inglesa les permitió permanecer en el Commonwealth, pero organizar una república, que en un principio fue muy reacia a eso. Pero bueno, porque los dominios de Canadá y de otros lugares que fueron los que dieron origen a la Commonwealth no declararon república. La India fue la primera dentro de todas esas antiguas colonias que le dejaron tomar ese nombre y tomar esa forma. Y bien, a las tradiciones políticas de los ingleses, de su literatura, que también el idioma inglés es el más extendido dentro de la cantidad de lenguas que se hablan en la India entre su población, es decir, que es el segundo idioma más hablado en toda esa población de tantos, ya miles de millones de seres humanos. Y de la mentalidad británica, que se expresa en su sistema de administración basado sobre una ley reglamentada e impersonal, que lamentablemente también la gran corrupción prevaleciente en el mundo ha tocado también a la República de la India, y hay acusaciones y gente que han tenido que ser procesada y todo porque no toman el gobierno para servir a la población, sino para enriquecerse. Gran Bretaña y la India se complementan de muchas maneras, no solo por lo que pueden hacer en común en el Commonwealth indo-británico, sino también por sus maneras de pensar. Y eso también de la época de Sri Ram
ahora se ha ido deteriorando de una manera lamentable. En realidad, la civilización está en una crisis muy lamentable. Juntas, ambas naciones pueden ayudar al mundo, lo que no pueden hacer por separado, como ha indicado la señora Besant, la doctora Besant, que le pone aquí. Annie Besant insistía en eso, que cooperaran, como se debe cooperar todo país con todos los otros países, como debe absorberse lo bueno y echar nada más a un lado lo que nos es ajeno o lo que nos es, consideramos, negativo. Pero la India tiene que conquistar su libertad primero y una igualdad completa con todas las otras naciones, cosa que ahora posee y que se ha polarizado en lo único que también en cosas de guerra y eso, que la India siempre, y sobre todo la influencia de Gandhi, era para que fuera siempre un país pacífico. Pero, repito, la crisis actual abarca a toda la humanidad. En la actualidad, la India se ha sumergido en la política, lo que quizás sea inevitable. Pero la política siempre va a dividir y siempre va a separar más que a unir. Tiene que ser tomada muy en un sentido de ciencia, porque la política puede llegar a ser ciencia y mantenerse como ciencia, pero en un sentido de divisiones y de competencia, pues se vuelve también muy negativa. Ahora sufre una reacción causada por condiciones que no le permitieron la libertad necesaria para manifestar su propia expresión. Es decir, Inglaterra se aprovechó sobre todo de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, para seguir postergando y seguir imponiendo cosas que obviamente ya ellos no querían aceptar. A la política, pero la política es solo un medio para llegar a un fin. A la política y a la administración les concierne en gran parte la regularización de las energías de un pueblo. Si hay un verdadero orden, eso se puede, como es natural, ir ordenando. Si no, lo que prevalece es esto, la competencia, la incapacidad para llevarse bien, las persecuciones o por lo menos limitaciones de la libertad, etc. Limitan y canalizan la corriente, aunque no crean, la política y la administración se sigue refiriendo a él, ¿no? Limitan y canalizan la corriente, aunque no crean en ningún sentido. Tiene que ser una política muy elevada, es decir, una ciencia política, como les decía, que existe, pero que es muy difícil que el ser humano la quiera poner y tenga la capacidad para ponerla en ejecución, excepto en las formas que necesitan para sus fines. Una nación vive en la historia por las obras, por el verdadero trabajo, por la verdadera obra de su cultura que otros pueblos pueden apreciar. Es decir, que se puede compartir con todos, porque la cultura puede llegar a todos si las personas no son dogmáticas, y por los cuales puede inspirarse y elevarse, aun cuando sus propias culturas sean distintas. Porque claro, son quizás países menos cultos en relación con esa cultura superior y tan antigua como la raigambre más profunda de la India, y como ciertos aspectos ciertos de la misma cultura inglesa, pero necesita inspiración, necesita elevación, no decaimiento, no corrupción, no degeneración. La India puede dar al mundo la inspiración de una cultura original única. Claro, es la más antigua, es la madre de todas las naciones y no ha cesado de ser
como dijéramos, no ha cesado en su continuidad básica. Ha sido sacudida como fue por el decaimiento de, de las grandes escuelas filosóficas en religiones dogmáticas, sobre todo el hinduismo, después el islamismo, que también ya llegó allí bastante cristalizado, etcétera. Pero su cultura original sigue existiendo. Y es la que habría que elevar otra vez a la categoría de la sabiduría de los rishis, que hace más de 1.000.000 de años la promulgaron en esta antigua Aryavarta, que era el nombre original de todo el subcontinente, en la que los conceptos más elevados de la espiritualidad de esa cultura original se reflejan en todo su alcance, su pureza, no su degeneración en dogmas, y su simplicidad, que también se ha hecho muy compleja en todos estos vericuetos de la decadencia. Eso es lo que tiene que alcanzar la vida del hindú común. Y es lo que es muy difícil por las tendencias locales, por las tendencias aún de las distintas zonas en donde predomina, como al sur el tamil, al norte el hindi moderno y así. Es decir, que su misma separación en tantas lenguas, son más de 100, pues también hace muy difícil que pueda, como dijéramos, unificarse más y elevarse, por tanto, esa forma de practicar esa cultura, de vivirla en la vida del hindú común. Esa es la que tiene que elevarse. Porque en cada actitud, en cada acción y en cada gesto, fíjense donde llega Sri Ram, actitud, acción y gesto, deben reflejarse las verdades espirituales que constituyen la esencia de una vida perfecta. La verdadera espiritualidad lleva a la perfección de la vida. Mantiene el arco ascendente hacia la autorrealización de hombre, conócete a ti mismo, que es quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y que eso se pueda, como si dijéramos, penetrar hasta lo más profundo y lo más total de la vida de cada uno de los seres en su vida corriente, en su vida diaria o en su vida común, como se tradujo aquí. La vida común que la India puede llegar a alcanzar si vuelve a sus raíces, si vuelve a su origen tan superior. Y continúa Sri Ram, el presente es un periodo de transición. Claro, en eso es el mundo entero. Él, en su serie ¿cómo se llama? De plática, de conferencia, que él dio en una gira que él hizo por toda América, que ahí fue donde no pudo ir a Cuba, aunque estaba programada, él la tuvo que suspender. Pues él incluyó un título que está traducido y en algunos lugares yo creo que hemos estudiado esa célebre conferencia que se llama así, Un mundo en transición. El presente es un periodo de transición, por lo tanto es una época de confusión y disturbios, porque todas esas transiciones, algunos seres las tratan de asumir espontánea y suavemente, pero otras la rechazan en esta línea o en la otra y vienen entonces los disturbios. Tal vez cuando las condiciones se asienten, la India aparecerá bajo un aspecto rejuvenecido. Eso es estas culturas tan milenarias, tan millonarias, porque pasan el 1.000.000 de años, pueden rejuvenecerse porque
tienen suficiente vida interna para ello. Y esa fue una de las cosas que en lo espiritual y como teósofo, como es natural, y como tan cercano que estuvo a la señora Nivesa, él siempre trataba de hacer traslucir en todas sus pláticas, incluida esta, como es natural. La India aparecerá bajo un aspecto rejuvenecido en toda la madurez de su pensamiento y dignidad por lo antiguo y arcaico que es, que la destacarán entre los pueblos del mundo. Porque esa herencia es la que no puede perder. La herencia de los rishis, la herencia de la verdadera sabiduría divina o teosofía. Esa es la esperanza que los teósofos tienen que mantener. Sobre todo todos los que en la India son teósofos, lo pueden aportar desde ese vibrar de ellos como teósofos. Y esa es una esperanza porque esa es el verdadero reascenso de la conciencia humana a la conciencia divina, porque teosofía es sabiduría divina. Así que esa es la esperanza que los teósofos tienen que mantener, permaneciendo como individuos serenos, que no cambian ante las circunstancias, porque se apegan a esa sabiduría divina y tratan de que ella se exprese en su vida integralmente. Es decir, que no cambian ante las circunstancias ni reaccionan. Recuerden que toda reacción ya es pasado, se basa en un intento de retorno a algo que ya pasó, que es la acción. Por eso es reacción. Y por tanto, el ser que busca mantenerse en la sabiduría, ascender cada vez más como teósofo, no reacciona, ni reaccionan ante causas sin importancia, porque si no es la sabiduría divina no tiene importancia nada, ni se hacen eco de los estrechos puntos de vista de la ignorancia. Si estamos rodeados de algunas cosas ignorantes, no prestemos atención a eso. Nosotros somos buscadores de la sabiduría divina, de la teosofía. Y en la medida en que nos vayamos impregnando, porque hay que impregnarse de ella, la aplicamos en la forma que más pura, más profunda y más inmediata podamos, pero nunca como reacción hacia nadie ni hacia nada. Hemos de ser capaces de destilar la experiencia de nuestro pasado, destilar. Recuerden lo que es una destilación, es decir, hacer que quede lo más útil, sutil, elevado de ese pasado. No es coger el pasado y clavarnos en él como lo único que fue bueno. Ya fue, pero es pasado. Es aplicar la esencia, lo que se puede destilar de ese pasado a un presente constantemente. Así que hemos de ser capaces de destilar de la experiencia de nuestro pasado, en este caso el de la India, que es lo que le está hablando, un elixir, ¿ven? Un elixir que pueda fortificar el presente. Es decir, no es mirar para atrás y que hay que ser como eran los indios hace 1.000.000 de años. Es extraer esa sabiduría divina que fue la divisa de todo el esplendor de la India original, de la India de hace 1.000.000 de años. Pero ya no es mirar para atrás, es el elixir, la esencia que pertenece a lo eterno y no tiene que ver con el tiempo. Creando
Es decir, en una forma aplicándolo creativamente. No repetir lo que ya hicieron hace 1.000.000 de años, creando nuevas y bellas formas que expresan las cualidades del antiguo espíritu y alma de la India. Es decir, cualidades y de esa antigüedad de 1.000.000 de años. Porque eso es lo que, vamos a decir, elevó nuestra raza al inicio de su edad de oro. Y espíritu y alma, antiguo espíritu y alma, el espíritu es lo más elevado, el alma su vehículo, pero de manera creativa y en nuevas y bellas formas, creando nuevas y bellas formas, es decir, no es repitiendo lo que ya envejeció y hasta murió en algunos aspectos quizás inevitablemente que envejecieron. Creo, y ahora lo aclara, con muchas otras personas, Aníbal Sanz fue una de ellas, y algunos de los maestros que en sus cartas hablan de cómo revivir el espíritu de la India original, de la India antigua. Creo con muchas otras personas que la India tiene un mensaje que dar. Claro, en el momento en que no murió es por algo. En el momento en que su cultura sigue viva, lo que hay es que aplicarle aspectos nuevos creadores y su fuerza aérea. Perdón, me fui. ¿Cómo lo va a dar? Es decir, ese mensaje, ¿cómo lo va a dar? No solo organizando su ejército, su armada y su fuerza aérea, eso era lo que primero, como es natural, tuvieron que hacer porque a la India no se le dejaba tener, como si dijéramos, su fuerza independiente. Eran nada más que los ingleses los únicos que podían tener allí organizando la defensa del país o cualquier cosa que fuera necesaria. Claro, han caído en el otro extremo, como ustedes saben, de buscar hasta armas nucleares, todas las barbaridades que lamentablemente quizás en los momentos de que Sri Ram pronunció estas palabras no se habían desenvuelto de esta manera tan trágica. Recuerden que hubo tres, cuatro guerras con Pakistán. Entonces, no solo organizando su ejército, eso era que no estaba ni organizado, su armada y su fuerza aérea, enviando embajadas al extranjero, claro, porque hubo que establecer relaciones diplomáticas con todos los países que reconocieron la independencia y la República de la India, o reconstruyendo su economía, que ha sido dilapidada, como le han pasado a todas las colonias de todos los países europeos en toda la historia. La economía original sí existía, en el caso de la India sí existía porque era una nación de 1.000.000 de años de antigüedad, la dilapidaron, sino redescubriéndose, eso era, que ya la India había perdido la noción de quién era, gran parte, no decimos que toda, la cultura no se había destruido, pero su historia estaba muy mal recordada, sino redescubriéndose y manifestándose como sí misma, no como digamos, la sirviente del antiguo imperio. Cuando digo redescubrirse, fíjense cómo está la palabra que es más importante, redescubriéndose. Redescubrirse significa que su cualidad de ser no debe formularse en palabras y pasarse a otros. La palabra no es la cosa. Ven que aquí hay un puro ocultismo tras las palabras de Sri Ram. No es el método de los símbolos. La palabra es un símbolo, no es la realidad.
Y nosotros debemos de tratar de redescubrirse, o digo ellos, bueno, ellos y todo ser humano y todo pueblo. Así que eso es aplicable a todos los que, no, aunque no hayamos nacido en la India, ni tengamos la cultura de la India, ni sea nuestro dharma mantener esa cultura, hacerlo con la cultura en que hemos nacido, donde nos estamos desenvolviendo, para poder pasar de lo externo a lo interno. La palabra es externa y por eso, por favor, si me cierran los micrófonos, se lo agradezco. Eso altera la grabación, por favor. Sí, que no debe formularse en palabras y pasarse a otros, sino que debe ser una nueva y directa experiencia para su pueblo. Fíjense, él lo que quiere es, dentro del mismo cimiento, poder redescubrir, poder replantear lo que sea directo y nuevo. Es decir, revitalizar la cultura, la tradición, la filosofía, la expresión íntegra del país. Puede ser nueva y no obstante mantenerse como una India antigua y verdadera. Esta dualidad no la conciben la mayoría de las personas enredadas en el materialismo y en la vida externa, en la vida, por tanto, material. El espíritu es el único que puede, o la espiritualidad, vamos a hablar con más propiedad. La espiritualidad es la única que puede encontrar esta fórmula dentro de sí mismo, pero aplicarla, en este caso, a un país tan antiquísimo como la India. Así que puede ser nueva y no obstante mantenerse como una India antigua y verdadera, conservando la esencia de sí misma en política, en espíritu y en cultura, sin copiar ni seguir, pusiera yo mejor, ni seguir a otras naciones. Copiar o seguir a otras naciones es lo mismo. Es en las palabras de José Martí, un manjar recalentado. Es decir, algo que ya no tiene una verdadera utilización, que son distintas, ¿eh? Porque esas naciones, ninguna puede ser tan antigua como la India en nuestra actual etapa racial. Es decir, la quinta, la humanidad, que todos tenemos 5 sentidos. Ni buscar de engrandecerse como ellas. Es decir, no es ir a Inglaterra, vamos a hacer un imperio como el inglés. Y vamos a hacer tal cosa como los franceses. No es imitar, no es, pudiéramos hacer un borrón de algo que nos es ajeno, porque le es ajena a la India. Es volver a la India verdadera, antigua, pero sin copiar ni competir con otras naciones. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad. Ahí él estaba como hablando como parte de esa India en la que él nació. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad que le corresponda. Ejercitarla en la individualidad de su propio pensamiento. Fíjense cómo escoge las palabras adecuadas. La individualidad es lo que es inmortal. La personalidad siempre es mortal. Y entonces hay que hacer esta distinción, pero si no la hemos hecho dentro de nosotros mismos, lo que es temporal de esta encarnación, diferente a lo que es inmortal, que es la línea de todo nuestro desarrollo como mónada evolucionante en el
nivel humano son dos cosas completamente diferentes. Y desgraciadamente casi todos los seres humanos quieren que los demás hagan lo que ellos como persona hacen o les invitan, etc. Esa es otra forma de caer en una falsa dirección y no cooperar a lo que aquí el señor Sri Ram estaba, como éramos, enfocando, que debían de enfocar todo lo que sus coterráneos y sus connacionales, pero en la individualidad del pensamiento hindú o el pensamiento indio, para hablar, porque hindú puede ser tomado como de la religión, no, el pensamiento de esa gran nación y de esa gran cultura. Así que, y ejercitarla en la individualidad de su propio pensamiento y sentimiento creado con el material de su propia experiencia. Es decir, lo autóctono de esa gran civilización, pero con la creatividad del momento presente de aquel momento en que se estaba viviendo y restaurando una línea propia y no la línea que Inglaterra le había impuesto. Necesitamos expresar lo mejor de nosotros mismos, es decir, de esa individualidad de todo ese pueblo. Y no solamente dar expresión a una reacción, ¿ven? Todo lo que reaccione ya está viciado, no es acción pura. Y no solamente dar expresión a una reacción de la línea de menor resistencia, es decir, lo que predominaba en las desviaciones culturales, que gran parte de la población ya estaba inclinada a seguir, y que es lo que lamentablemente ha continuado, indudablemente. Si no, no habrían las crisis cíclicas que hay hoy en ese gran país. Es decir, tenemos que ser creadores originales. Así que ni seguidores, ni críticos, ni reaccionarios, ni de ninguna manera salir de la acción pura creativa, pero basada en esa antigüedad milenaria o millonaria, como le digo yo, porque llega, repito, a 1.000.000 de años de la antigua Aryavarta. La creación se logra con la libertad del espíritu. Otra oración corta, pero fantástica, profundísima. La creación, porque hay que ser creativo, no es repetir lo que ya hace 1.000.000 de años se hizo. Poder crear desde esa misma, vamos a decir, fuente de la cultura milenaria o millonaria de la India, una nueva expresión con la libertad del espíritu. Nada más que la libertad del espíritu puede hacerlo. No puede ser ni aún la individualidad, la libertad del espíritu. Fíjense cómo está. Es que aquí no hay una palabra que sobre, nada que falte. Cuando somos fuertes, pero permanecemos apartados de los demás, el separar la individualidad o aún la personalidad de los demás, la separatividad nunca. Esa es ¿cómo se llama? La fábula de las varillas separadas, todas las vamos partiendo una por una. Unidas en apretado hacen la unidad. No hay quien rompa esa totalidad de varillas unidas. Y entonces igual, el espíritu es el que es libre, que tiene que recuperar su libertad.
Pero ese espíritu libre recupera la libertad en base a la totalidad del espíritu, no en base a distintas personalidades, individuos, opiniones, divisiones, imitaciones, seguidores. Cuando somos fuertes, por favor, me cierran el micrófono, están alterando la grabación, por favor, ¿cuántas veces lo voy a pedir? Si no pueden cerrar el micrófono, pídanselo a alguien. O tome la iniciativa quien vea que la persona no puede cerrar, porque a veces yo sé que no puede cerrar el micrófono. Pero que lo pongan, aunque sea en el chat, y que alguien se lo ayude, por favor. La creación se logra con la libertad del espíritu. Cuando somos fuertes, pero permanecemos atados a los demás, apartados, perdón. Cuando somos fuertes, pero permanecemos apartados de los demás, ya ese no es el espíritu. Lo que se aparta es una personalidad, preferentemente, o aún el nivel individual, pero el espíritu nunca, el espíritu es uno. Es una mónada y no hay dos. Cuando somos fuertes, pero permanecemos apartados de los demás, sin dejarnos influenciar por los pensamientos ajenos que pertenecen a las personalidades, el mundo mental es personal, una división adicional a la de la individualidad y una mortalidad de ese pensamiento, pero el espíritu es eterno. La individualidad es inmortal. Fíjense los niveles, cómo él escoge las palabras para darnos una enseñanza profundísima que nosotros tenemos que poder prestar atención íntegra. Vuelvo a repetir, la creación se logra con la libertad del espíritu. Cuando somos fuertes, pero permanecemos apartados de los demás, sin dejarnos influenciar por los pensamientos ajenos, excepto para considerarlos con sumo cuidado, porque hay que prestar atención aún a los pensamientos de otras personas, pero para considerarlos, y también cada palabra tiene aquí un significado profundísimo, con sumo cuidado, podremos descubrir en ese aislamiento interno el secreto de nuestra individualidad, que es la que es inmortal, y lo que aportamos cuando alcanzamos la liberación de la rueda de nacimientos y muerte, como la unicidad, lo único para enriquecer la manifestación de la jerarquía en la que ingresamos. La forma en que debemos avanzar y empezar a andar el sendero en procura de la meta fijada para nosotros. Porque nadie repite la realización de ninguna individualidad. Y solo la realidad una es la que se enriquece con la unicidad del aporte de cada aspecto monádico individualizado cuando se libera de la rueda de nacimientos y muerte. Y ese es el único sendero por donde tenemos que avanzar y empezar a andar el sendero en procura de la meta fijada para nosotros, que es única. Ven como aquí no hay ni una sola palabra que esté fuera del pensamiento de un teósofo íntegro, como fue el señor Sri Ram, y de un teósofo sabio. La cultura de la India, tal como la he descrito, ha sido magnífica en su hora. En su hora, que fíjense,
desde hace 1.000.000 de años, pero en los tiempos presentes es un monumento en ruinas. Qué tristeza tuvo que darle a él tener que pronunciar estas palabras. La cultura de la India, tal como la he descrito, ha sido magnífica en su hora, pero en los tiempos presentes es un monumento en ruinas. Podemos ver aquí y allí fragmentos de la arquitectura de su forma original. Fragmentos. Está destruida. Y bosquejarlos y admirarlos. Pero las partes principales han caído en la ruina y en la dilapidación. Al gasto. Dilapidar es malgastarlas. Malgastarla. Mientras que otras han sido reconstruidas con remiendos de mal gusto. Es decir, no en la condición creadora o creativa que él anteriormente señaló. No, no es remendar, no es reconstruir, es expresarla en la misma forma creadora del original, pero en forma íntegra. Y a la luz de esa meta de la evolución, que es única para cada ser, y que es lo que hay que buscar y recorrer ese sendero, si no, no somos capaces de aportar esto, sino que seguimos remendando, seguimos dilapidando, seguimos permaneciendo en lo principal como ruina. También esto hay que tomarlo en su sentido más profundo y más alto, espiritualmente hablando. El edificio tiene que ser restaurado. Esta es la palabra. No remendado, no dejar lo fundamental en ruinas. El edificio entero, es decir, la cultura india, tiene que ser restaurado en su verdadero estilo y de acuerdo al diseño original. Lo fundamental tiene que quedar con esas condiciones para que pueda canalizar creativamente una nueva y un nuevo aporte a la cultura de hoy. La cultura hindú, que se basaba en una cierta nota clave y tenía que elaborarse en su forma melódica propia, es decir, de una nota clave, expresar una melodía propia, es decir, una nueva creación elaborada en su forma propia, su forma melódica propia, ha incorporado toda clase de notas falsas en toda esa etapa de decadencia y de sumisión y de confusión y de dogmatización como religiones, como sistema mismo político, las grandes fortunas, los maharajas, los maharayas, como debe decirse, y todo eso no es la India original. Entonces son agregados. ¿Sí? Entonces, de suerte que ahora, por eso ha incorporado toda clase de notas falsas, todo eso que no es lo original. Y no es creación, no es volver a expresarlo creativamente.
de suerte que ahora produce efectos discordantes por completo con el modo y los motivos originales. Es decir, con esa estructura de idea arquetípica tratada de llevar a la realidad durante ese millón de años anteriores. Debemos suprimir todos esos agregados adaptando nuestras formas a las necesidades de la época. Porque claro, no es ir atrás, es imposible repetirlo. El mundo ha avanzado en 1 millón de años 4 subrazas y pico. Y cada subraza tiene sus tónicas y sus características. Y cada subraza siguiente tiene que incorporar lo bueno de ella y aportar para la nueva subraza que tiene que nacer, que es la sexta. No podemos hacer revivir condiciones que han muerto. La primera subraza ya murió, la segunda ya pasó, la tercera, la cuarta, la quinta está en decadencia. Es la sexta la que tiene que nacer y adaptarla entonces a esa sexta subraza, para que la cultura sea creadora y dé otra tónica diferente a la nueva subraza. Así que no podemos hacer revivir condiciones que han muerto y están más allá de toda resurrección, porque no se puede volver a la primera subraza de la quinta. Pero podemos tratar de hacer que reencarne. Cada reencarnación sí es nueva. La reencarnación para la sexta subraza, pues tiene un impulso que nosotros podemos entonces aplicar a la cultura de la India. Así que, pero podemos hacer que reencarne la antigua alma de la India. Reencarnación, no que vaya atrás a la primera encarnación, en formas adecuadas a la edad presente. Es tratar de despertar la intuición. Ya no solo la mente concreta de la quinta subraza. Y eso debe hacerse en todos los órdenes. Religioso, quitando todos los dogmas, volviéndola a hacer reverdecer con filosofía superior y sabia. Canal de la sabiduría divina o teosofía. Económico, que tiene igual que ser, como éramos, equitativo hacia todas las necesidades de toda una población de tantos millones de millones de millones. Político, una verdadera cultura de ciencia política, no de divisiones de partidos y todas esas enfermedades de todas las naciones de hoy. Social, educativo y otros. Es decir, que abarcan todos los rangos de la población o sociedad y a que la educación pueda llegar igual, como se ha tratado de hacer en ADIAR con las escuelas, desde Olcott, que hizo las escuelas para los descartados que no tenían posibilidad de educarse, y ahora el último esfuerzo de la academia esta, donde Catalina ha hecho tanto, y que esperemos que pueda seguir haciéndolo. Y otros que son toda una serie de factores de menores, vamos a decir, connotación, pero que todas son importantes. En política, la grandeza de la India no debe buscarse en la mera formación de un Estado poderoso. Ustedes saben que ese fue el único derrotero que continuó después de esa época de formación de la República que él estaba analizando. Y que se jacta de que tiene
cada vez más poder, que permita el disfrute de todas las cosas que se consideran importantes y que desaparecen, sino en construir una democracia verdaderamente espiritual. Y eso tampoco, lamentablemente, ha sido un sueño realizado. La democracia está en decadencia por la corrupción. Siempre hay acusaciones mutuas de corruptos entre los mismos partidos políticos. Han habido violencias horribles con los tamiles, con los del sur de Ceilán, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está totalmente, hasta ahora, sin realizar, y eso, bueno, la espiritualidad sigue en falta en la India, y entonces la cultura de la India original, que es totalmente mística, espiritual, no puede volver a establecerse con equilibrio, a equilibrarse. Mucho me temo que por ahora el país no persiga este objetivo. Y la historia le dio la razón hasta ahora, o le ha dado la razón hasta ahora. Nos ocupamos de copiar. Nos ocupamos de copiar. Copiar nunca va a ser creativo. Una forma occidental pensando que el voto individual es un cúralo todo. Sí, es importante que haya un voto, porque eso es la base de toda democracia, pero no es un cúralo todo, como él nos pone aquí. No es un cúralo todo para cualquier malestar democrático. Y eso mismo, que la situación sigue agravándose y cada vez sigue saliéndose de una solución verdaderamente espiritual y verdaderamente democrática, demuestra que está en la misma crisis que el resto de las democracias del mundo, que el resto de los países del mundo, y que la solución nada más que va a ser eso, cómo retornar en cada país a la verdadera democracia espiritual. Nos ocupamos de copiar una forma occidental pensando que el voto individual es un cúralo todo para cualquier malestar democrático, pero necesitamos construir una forma democrática insuflada de espiritualidad. Es decir, tiene que ser democrática, pero espiritualmente inspirada, con una enorme dosis de espiritualidad, que haga surgir del individuo lo mejor que puede dar. La verdadera espiritualidad es la única que puede solucionar a cada individuo. Ahora imagínense a una sociedad, a una civilización. Esto no solo hay que aplicarlo en la India, el mundo entero necesita espiritualidad verdadera que inspire todo lo demás de su vida manifestada. Estamos en la era de la democracia, en la era del hombre común, pero tenemos que descubrir alguna forma que permita sacar a relucir el valor real de este hombre común, que haga surgir lo mejor que hay en él para que pueda utilizarse. Que nada más que lo noble, lo espiritual, lo permanente y no la transitoriedad personal sea capaz de brillar en todo el grueso, al menos, en toda la mayoría de la población de cada país, no solo de la India. Esto es una necesidad de toda la humanidad.
Ella es lo único que puede hacer que la humanidad viva de nuevo en paz consigo misma y con los demás, viva tranquila y no eludiendo desastre tras desastre y no sufriendo todo el efecto de sentirse separado de los demás. Solamente la vida una. Y el anhelo de realizar por cada ser que vive en la tierra esa vida una y poderla, como dijéramos, vivenciar dentro de cada uno y alrededor de cada uno y respetarla en todos los demás, porque nadie va a repetir a nadie, pero tiene que estar consciente de que somos una unidad total. ¿Ya? Y nacer internamente, sea el nuevo nacimiento, nacer internamente a esa unidad de la vida y hacer que sea la única brújula que guíe todos los pasos de todos los seres y de todas las criaturas. La India es una tierra de muchas religiones. Recuerden el libro que hizo Annie Besant con las 7 grandes religiones que en aquellos momentos existían en la India cuando Inglaterra estaba dominando. Y como ella quería que todas se dieran cuenta que eran parte de un mosaico de colores, los 7 colores del iris, y que solamente unidas podían expresar la luz blanca. Otro sueño de Annie Besant. Y de todo teósofo, sí, profundamente vibra en lo más alto de lo que es la sabiduría divina. Así que la India es una tierra de muchas religiones y tenemos que lograr una síntesis viva, color blanco, de todos esos 7 colores, pero viva, de las verdades presentes en cada una de ellas, en todas. Si no se hace esa síntesis y la persona nada más que ve la luz blanca tras los 7 colores y no se queda atrapado en ningún color específico, pues no podemos cooperar a esa sabiduría divina, a esa teosofía y a esa tierra y a ninguna tierra. El ser humano necesita quitarse los fanatismos religiosos y nada más que ver diferencias donde nada más que está la luz blanca, porque ella no ha cesado de ser y es lo único que es. Así que una síntesis viva de las verdades presentes en cada una de ellas, creando en la mente, que es donde está la separatividad y los colores que aparentemente no pueden dar la luz blanca por la forma desnaturalizada en que los vemos, creando en la mente de los individuos el poder de apreciar las creencias de los demás. Eso es lo único que puede llevar a que todos los seres humanos por igual vean la luz blanca. Mientras no se produce en esta mente de cada individuo, fíjense lo difícil que es porque todo individuo tiene que llegar a eso, si no, seguimos separados. El poder de apreciar las creencias de los demás. Ese es un poder. Y por eso es una capacitación que cada uno tiene que decidirse a lograr o a, ¿cómo decir?, a descubrir, porque está dentro de nosotros también, como es natural. Así que creando en la mente de los individuos el poder de apreciar las creencias de los demás, llegando a la realización del punto de vista opuesto o complementario. Es decir, que los puntos de vista, aunque aparezcan opuestos, son complementarios.
todos los colores son complementarios o son los tres colores básicos que hacen de todas maneras la luz blanca y así sucesivamente. No hay oposición verdadera. No hay incompatibilidad verdadera. La mente la imagina, la proyecta y la cristaliza. Y entonces el ser no puede ver más nada. Tenemos que interpretar las verdades de la naturaleza física para que puedan reflejar la naturaleza de la realidad divina. Vuelvo a repetir esa oración. Tenemos que interpretarlas, porque ellas no están para la mente en un nivel de unidad, pero interpretándolas, tenemos que interpretar las verdades de la naturaleza física, los 7 colores, el blanco que los une y de donde surgen, a donde regresan, para que puedan reflejar la naturaleza de la realidad divina, que es nada más que esa luz blanca. El misterio del espíritu que se presenta bajo tantos aspectos. En cuanto a luz, los 7 colores. Y el blanco de donde surgen y a donde retornan, con nada más interponerle dos prismas en posición contraria o complementaria, porque no están contrarios. Lo que el primer prisma toma el rayo de luz blanca y lo proyecta como 7 colores, y el segundo prisma, cuando se pone al revés, recibe los 7 colores y proyecta del otro lado la luz blanca misma original. Entonces ahí está la comprobación total de que la mente nos engaña, de que la mente es la destructora de lo real, pero ella es una expresión de ese misterioso espíritu y de todos los misterios de ese espíritu, porque ella puede llegar a comprenderlos, porque ella puede llegar a realizarlos, porque ella es un reflejo de la inteligencia o anima mundi o alma del mundo total. Y por eso es un principio divino en nosotros. No lo podemos tampoco ni despreciar ni degradar. Por el contrario, lo tenemos que enaltecer, elevar y reintegrar en esa realidad de la vida una. Pero tenemos que hacer las funciones prismáticas correctamente. Poner los dos prismas correctos en posiciones correctas para poder tener de un lado esa realidad de la luz blanca, en el centro entre los dos prismas los 7 colores y en el otro lado comprender que es la misma luz blanca y hacerlo como realización total de todo el misterio del espíritu. ¿Valiéndonos de qué? Del instrumento de la mente. Expresión de la inteligencia en nuestro nivel de expresión, de evolución espiritual. Y por eso tiene tantos aspectos, fundamentalmente esos 7 colores. El mundo de la materia y el mundo del espíritu no se encuentran distanciados ni separados, como la mente interpreta cuando no se conoce a sí misma, ni aún como mente, y mucho menos en sus dos direcciones que la llevan a la unidad, que la vuelven a centrar en la unidad. El espíritu, antes de pasar por el prisma, el espíritu después de pasar por el prisma.
por el otro prisma. Y los dos prismas son personalidades, pero el espíritu es lo único real. Las personalidades y los colores, como éramos, el mundo de colores intermedios, no son nada más que dos caras de la misma moneda. No estamos ni distanciados ni separados y tenemos que descubrir todo lo que ocurre en la materia, alguna traza del espíritu que en ella se refleja. Es decir, que todos los colores no son nada más que ese espíritu, pero y su luz, que al traspasar un prisma aparece como diferente, aparece como separado, aparecen como distintos. En lo económico, la India está siguiendo una línea equidistante entre el socialismo y el individualismo, llevada por la teoría y por las circunstancias. Es decir, la división que había en el mundo entre ambas que sigue y que no pasa de teorías y de distintas posiciones extremas y no de una integración total de que socialismo e individualismo son complementarios y tienen que estar equilibrados para que tanto el individuo como la sociedad puedan buscar juntos la realización tanto individual como universal, tanto aparentemente durante el tiempo en que estemos evolucionando, como individualidades diferentes y nada más que en la culminación de la evolución con el aporte único que el espíritu uno tiene de todos los espíritus autorrealizados, que ya se reconocen todos como un solo espíritu. Es decir, el retorno a la unidad de toda la vida, porque toda individualidad es una apariencia, pero una apariencia útil, porque aporta una condición única para esa evolución que continúa y que no va a cesar. Y esos espíritus que se vuelve el espíritu autorrealizado, es decir, esa unidad, esa nueva unidad autorrealizada que continúa a través de jerarquías infinitas en los ciclos de Manvántaras y Pralayas, etcétera, etcétera, lo único que hace es crecer en aportes de sabiduría, en aportes de tónicas únicas que cada vez son mayor número, con una aparente infinitud de esos números, pero que en la práctica siempre la manifestación tiene una dimensión, un tamaño, una significación en el plan de evolución total del todo. Otra de las cosas muy difíciles de nosotros, aún en nuestro nivel actual de evolución, no podemos realizar como conciencia, porque no nos conocemos a nosotros mismos, no nos hemos liberado. Solamente esos que se sacrifican, aunque se hayan autorrealizado y puedan retornar a la realidad absoluta, siguen en forma de estas jerarquías, impulsando toda manifestación manvantárica, como jerarquías dianchohánicas, jerarquías logoicas, superlogos, etc. No sabemos. No tenemos nombre y ni importan, porque es nada más que la vida una manifestándose de manera cada vez más excelsa y con
tintes únicos en cada uno de los antiguos o previas individualidades. Eso es tan maravilloso, pero a la vez tan inconcebible, pero inefable, que es la esencia de la más alta teosofía o sabiduría divina. Tenemos que lograr la regla de oro. Recuerden que en arte existe la regla de oro, de las proporciones, etcétera, que nadie la puede violar y que es una ley de la naturaleza. Tenemos que lograr la regla de oro. Por eso todo ser que evoluciona puede aplicar esa regla de oro, pero la tiene que lograr en sí mismo primero y aplicarla a su contribución espiritual después. Un proyecto social que, aunque se basa en el cuidado del individuo y la mancomunidad, fíjense, a la vez equilibra, es una regla de oro que pertenece a cada individuo mientras está evolucionando como un aparente individuo separado, aunque siga siendo un solo espíritu. Pero la mancomunidad de los que ya han logrado esa o no la han logrado, porque está, como éramos en ese campo de evolución, pues tiene que lograrse esa regla de oro, en que lo mismo se sirva a cada individuo y a la mancomunidad total. Y distribución conveniente de los productos de la economía nacional o más tarde internacionalmente igual. Debía llegarse a esa regla de oro en el nivel internacional. Permita, no obstante, al individuo la amplitud necesaria para su iniciativa y actividad. Y sin embargo, él todo lo que hace lo aporta a la mancomunidad por esta aplicación de la regla de oro. Fíjense cuántas cosas está el hermano Sri Ram aquí poniendo en una total armonía y en una total unidad. No tiene que haber lucha entre la comunidad y el individuo. No tiene que haber predominio del individuo sobre la comunidad ni de la comunidad sobre el individuo. Tiene que haber una regla de oro que permita la amplitud necesaria para el bien de las dos grandes expresiones de la vida, individual y total, individual y una. En el reino del arte, la India tiene su propio lugar que la distingue de las otras culturas, porque ha mantenido esa cultura por 1,000,000 y pico de años o quizás más, en el que siempre ha tratado de expresar la vida, la cualidad innata de la verdad trascendente. Fíjense, cualidad innata de la verdad trascendente, en formas libres de las perversiones que tan a menudo confunden lo verdadero en el arte occidental por las innovaciones. Ustedes saben que los extremos que se han llegado a partir de toda una serie de movimientos, lo que han llevado es a que haya casi que una ausencia de arte en muchas de esas innovaciones. Indudablemente que dentro de todo sigue surgiendo siempre algo de arte, pero posiblemente la mayoría de los extremos de esas innovaciones sean intrascendentes y muy transitorias y se olviden, porque representan ciertos aspectos decadentes de materialidad, de materialismo. No hay el espíritu vivificador, creador detrás de ello, sino la sensualidad,
degradación, etcétera, de los cuerpos que han tomado parte en esa expresión. La construcción total y el efecto de la mística hindú, esa que custodia la fraternidad de grandes seres y que sería la que de verdad no permitiría que todo ese arte se degradara a niveles transitorios de los cuerpos que la expresan. La construcción total y el efecto de la mística hindú es característico del genio de la raza en la creación de tipos subjetivos, cada uno verdadero de por sí. Porque todo lo que surge desde dentro tiene una esencia subjetiva que puede expresarse creativamente. Y entonces arte. Pero tiene que haber espiritualidad. Los que renuncian a la espiritualidad matan su creatividad. Y lo que hacen son degradaciones físicas de algunos aspectos que no son verdaderamente arte. O que no son verdaderas expresiones de arte, para hablar con más propiedad. En lo que respecta a la educación, la India debe mostrar una forma de dar no solo el conocimiento del mundo material, porque se ha incorporado también a la civilización de la parte del estudio del mundo físico, sino también la manera de iniciar al niño sin adoctrinarlo, en el misterio del autoconocimiento, que es la clave de la verdadera espiritualidad. Hombre, conócete a ti mismo. Y la sutileza del espíritu que todo lo penetra. Él no es el cuerpecito en que ha nacido. Él es un alma en evolución. Y hay que estimularle el alma en una educación creativa, en que él se exprese como él quiere expresarse. Y nada más estimularle lo más alto. Lo demás, la evolución dirá a cada uno. Pero fíjense, no un adoctrinamiento, no, el alma no existe, no, el espíritu es tal cosa. Ninguna de las dos extremos. Los dos son formas de adoctrinamiento, materialista o, como si dijéramos, supersticioso, dogmático, de una religión específica. La educación debe ser para el alma también, no solamente para la mente, para el cuerpo, en cuanto éste es la expresión del alma, para la creación de armonías y no solamente para el éxito en las luchas. Otra de las desviaciones de la educación. Tú tienes que ser rico, tú tienes que ser un doctorado en tal cosa para que puedas tú ser catedrático, para que puedas tú estar en una academia, para que puedas tú... Cualquiera de estas formas de triunfo. No. Es para que tu alma se pueda expresar y encuentres la expresión más espiritual que tu nivel y línea de evolución te permitan. Y por eso hay que dejarlo abierto. No se le puede adoctrinar. No se le puede tampoco ilusionar con que el éxito material en la vida es lo que es fundamental. Sino, y que él tiene que luchar contra todos los demás, no. Busca cómo tú tienes que expresarte. Investígate y surge de ti lo que mejor sea para ti. Ya lo demás va a depender de karma, de toda una serie de factores. Pero no de que él pueda
vencer a los demás en una lucha cuerpo a cuerpo o, ¿cómo se llama? Profesión contra profesión o cualquiera de estas cosas tontas. En la sociedad debemos tanto por la organización como por un cambio en nuestro propio corazón, Fíjense, tanto por organizar esa sociedad o algo dentro de esa sociedad o ir a una organización de esa sociedad, como por un cambio de nuestro propio corazón, establecer contacto entre hombre y hombre, entre mujer y hombre, entre padre e hijo, entre empleador y empleado, para crear la felicidad y abolir el sufrimiento. Es decir, todo con un propósito definido, pero de relaciones, de corazones, de propósitos compartidos, de mutua ayuda. No hay otro modo de lograrlo que no sea desarrollando estas relaciones entre todos estos distintos, porque siempre va a haber en cualquier estructura uno que está de empleado y un empleador, aunque sea nombre del Estado, aunque sea nombre de una empresa transnacional, de lo que sea, aunque sea a través de un pequeño negocito. No pueden darse por hechas y hacer que la gente se acomode a ellas, que tiene que ser de una manera dogmática, igual que pasa con las religiones. No. Cualquiera que sea la circunstancia de esa relación, tiene que ser para crear felicidad, para abolir el sufrimiento, para armonía, para mutua ayuda, para mutuo servicio. La sociedad es una expresión viviente y en tanto que la vida puede transmitirse y adaptarse, la adaptación debe salir de una voluntad interna que responda libremente cuando las condiciones externas la hagan posible. Fíjense cómo lo interno y lo externo sigue funcionando en forma armónica y armoniosa en este pensamiento del hermano Sri Ram. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Seguiremos el próximo viernes, que será 17 de febrero, y que tendremos, como es natural, una dedicación especial al día de a diario. Gracias, hermanos, gracias por las cooperaciones y los que ayudaron a lo del ruido que había, etcétera, que sé que alguien seguro ayudó, y a los que han podido asistir. A los demás, pues, tienen ahí la grabación que vamos ahora a parar. Seguiremos el día de a día, próximo viernes.